Hola chicos, ¿cómo están? Nuevamente en nuestra clase de guaraní. Vamos a ver la segunda parte de redacción. Pero ante nuestro hermoso texto, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Para ir al cielo hay que pasar por mí. ¿Por qué tenemos que pasar por Jesús? Porque Él derramó su sangre por nuestros pecados, Él murió en la cruz por nosotros para darnos vida eterna. Y que si nosotros creemos, le recibimos en nuestro corazón, tenemos la vida eterna. Qué hermosa promesa nuestro Dios, que el Señor realmente les bendiga en el día de hoy y puedan entender que solamente en Jesús tenemos la salvación. Que el Señor les bendiga. Comenzamos entonces con nuestra clase. Vamos a trabajar en la página 80. Pero antes vamos a hacer algunos repasos porque hay que hacer una redacción. Primero vamos a ver lo que es sustantivo propio y sustantivo común. Acuérdense, terorei, que es sustantivo común. Boejara, profesora, yaguá, perro, yarí, abuela, tetá, país. Y terote, que es sustantivo propio. Shirley, el nombre de la persona o de la profe. Pupi, el nombre de del perro. Lara, el nombre de la abuela, y Paraguay, el nombre de nuestro país. Entonces son sustantivo común, sustantivos propios. Entonces, vamos a ver, sustantivos propios nombran. ¿Qué nombran? Nombres de personas y nombres, apellidos, y luego tendacuera, que es el lugar, como por ejemplo, el sustantivo propio sería el país, sería la ciudad, que es Cacupé, sería nombres del río, sería, por ejemplo, nombres de calle, que serían sustantivos propios. Bueno, dice sustantivos comunes nombran a personas, animales y cosas. Como por ejemplo, personas, yarí, abuela, mitad, niño. Animales, yaguá, perro, maracayá, gato. Cosas sería apucá, que sería silla, guatía, papel, jaija, que sería lápiz. Muy bien, luego en la gramática vamos a ver que tenemos también adjetivos. ¿Qué va a nombrar? Leo, ko, ubotu, pona. Está en la mano de la persona la flor y dice ko, ubotu, pona, esta flor linda. Luego vemos que la flor está fuera de la mano, pe, ubotu, pona, esa flor linda. Y luego amo ubotupona, aquella flor linda, está más lejos de la persona. Entonces usamos para los adjetivos pe, ko, pe, amo. Koa, ha, umi. Y esos. Entonces vemos que koa ubotupona, esta flor es linda. Ha ubotupona, la flor es linda. Umi ubotupona, esas flores lindas. Entonces vemos que los adjetivos, dice calificativo, es la palabra que indica una cualidad del sustantivo. Que por ejemplo, tapiti es el conejo es blanco, la mesa es alta, ubate, ubotupona, la flor es roja. Entonces está nombrando la cualidad del sustantivo. Y los adjetivos demostrativos indican el lugar de la distancia en el que se encuentra la persona, animal o cosa, o el vegetal. Para el que habla, ko, esa, pe, esa. Amó, aquel, aquella. Koa, ha, estos, esas. Umi, esos, esas. Entonces, ¿por qué estamos repasando esto? Para poder hacer nuestro trabajo. Luego tenemos también los pronombres personales, que es singular y plural. She, yo, de, tú, jae, él. Ñandé, nosotros, oré, nosotros, que es, nos involucramos. Pe, ellos, jaecuera, también ellos. Entonces, vemos acá que tenemos verbos también que nosotros necesitamos usar para poder hacer nuestra redacción. Tenemos el tiempo presente, que dijimos presente perfecto, que dijimos que al conjugar tenemos que ponerles las partículas a, re, o, ya, ña, ro, pe, o.
Entonces le agregamos la partícula she apuka. Yo río. Dere puka, tú ríes. Jaeo puka, él ríe. Ñande ya puka. ¿Por qué usamos ya? Porque no tiene acento nasal. Orero puka, nosotros reímos. Pepe puka, ellos ríen. Vosotros se ríen. Y jaecuera o puka, ellos ríen. Entonces, acuérdense que ja se usa con verbos orales y ña con verbos nasales. Es la manera de conjugar y para nuestra redacción necesitamos usar verbos conjugados. Luego tenemos el tiempo pretérito, que les dije que qué cosa tiene que llevar. Son acciones que ya se han realizado. Lleva la partícula acue, tónica. Tónica quiere decir que esta parte suena más fuerte, por eso no lleva el verbo acento pintado. Entonces, vemos, ¿qué le vamos a agregar? She apurajei acue. Le ponemos las partículas de enfrente siempre, eso se pone en todos los verbos, pero en el pretérito perfecto le agregamos acue. La partícula acue significa que la acción ya fue realizada, entonces decimos que está en tiempo pretérito perfecto. Lleva partículas prefijas y sufijas. Entonces lleva partículas prefijas y sufijas. Acue sería sufijas. Lo mismo hacemos en el futuro. Entonces, el futuro tenemos también las partículas y la raíz y las partículas sufijas. Por ejemplo, ¿cuál sería? El pronombre sería jae. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. La partícula o, como ya repasamos, en el verbo presente. La raíz yapo es el verbo, la raíz. Hacemos. Y ta sería las partículas sufijas. Entonces, para conjugar el verbo futuro perfecto, usamos el pronombre, la partícula, el verbo y las partículas sufijas. Las partículas prefijas, partículas sufijas. Entonces conjugamos she, hay tupeita. Yo que va a barrer. Yo barreré. Tú barrerás. Él barrerá. Nosotros barreremos. Y así sucesivamente vamos a ir conjugando en el futuro. Algo que todavía no se hizo, pero que se va a hacer. Luego tenemos en nuestra página, tenemos que agregarles, observa y comenta, qué realizan los miembros de la familia. Su, omoi mesa, tuba, oyapotembiu, reindu, omogenda, jao, pone en su lugar su ropa. Kubu, omogenda, ñambo, saraija, pone en su lugar sus juguetes. De acuerdo a esto, este ejemplo, nuestra tarea sería: utilizo las respuestas que coloreé y escribe para realizar una bonita redacción. Entonces, vas a mirar tu dibujo y vas a hacer una redacción, teniendo en cuenta todo lo que hemos aprendido en guaraní. Fue un repaso, espero que esto te sea útil para que vos puedas hacer una redacción en guaraní. Puedes mirar las respuestas que coloreaste y hacer una redacción. Que el Señor te bendiga. No te olvides, chicos, no se olviden de lavarse bien las manos, de usar su tapaboca. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en la próxima clase.